En medio del conflicto, cuando la presión crece y las emociones se encienden, la mayoría de las personas reacciona sin pensar, movidas por un impulso que sienten inevitable. Pero existe un tipo de individuo que no se deja arrastrar por ese torbellino. Al contrario, lo observa, lo analiza, lo comprende y lo atraviesa con una serenidad tan profunda que desconcierta a quienes lo rodean. Ese individuo es el que realmente domina el escenario, porque mientras los demás se pierden en sus emociones, él permanece centrado. Este principio transformó la vida de uno de los guerreros más formidables que haya existido, Miyamoto Musashi. Y lo más sorprendente es que tú también puedes integrarlo en tu vida. Musashi no destacó simplemente por su habilidad con la espada. Eso sería reducir su grandeza a lo superficial. Lo que lo hizo realmente invencible fue su comprensión de la mente humana y de sus propias emociones. Cuando muchos veían en una confrontación un duelo entre cuerpos, él veía un duelo entre mentes. Entendía que el primero en perder el control interior casi siempre sería el primero en ser derrotado. Antes de cada combate, mientras otros respiraban con ansiedad, él respiraba con claridad. Mientras otros pensaban en ganar, él pensaba en comprender. Mientras otros temblaban ante la posibilidad del fracaso, él se concentraba en no perderse a sí mismo. Y aquí surge una pregunta necesaria. ¿Qué pasa dentro de ti cuando alguien te provoca? Cuando una voz se eleva y te ataca, cuando un gesto te irrita, cuando un comentario despierta en ti una emoción que no quieres sentir, ¿quién es el que responde? ¿Tu mente consciente o tus impulsos? Ese instante, ese punto exacto donde nace la reacción, es el lugar donde Musashi libraba su verdadera batalla. No contra su rival, sino contra sí mismo. Entendía que la ira podía nublar la visión, que el miedo podía tensar el cuerpo, que la ansiedad podía bloquear el juicio. Y si dejaba que cualquiera de esas emociones lo dominaran, perdería incluso antes de comenzar. Se cuenta que muchos de sus oponentes preparaban técnicas complejas, entrenaban movimientos repetitivos y apostaban su vida a la velocidad o la fuerza. Musashi, en cambio, refinaba su observación interna. No entrenaba únicamente la mano que empuña la espada, sino la mente que decide cuándo moverla. Podía ver cómo el enemigo respiraba, cómo colocaba los pies, cómo tensaba los hombros, y en esos detalles encontraba información vital. Pero más importante que eso, podía ver cómo reaccionaban ante su silencio. Su quietud era su estrategia, su calma era su ventaja, su control emocional era su arma secreta. Cuando hablamos de calma, muchos la confunden con pasividad, pero en Musashi la calma era acción pura, era una postura mental que le permitía ver la realidad sin distorsión. No se dejaba arrastrar por la rabia, nunca respondía desde el impulso y jamás se apresuraba a atacar por orgullo. Su serenidad desconcertaba a sus oponentes porque estaban acostumbrados a medir la fuerza física, no la fuerza interior. Para ellos, un rival silencioso era un rival débil. Para Musashi, era la señal de un guerrero que ya estaba derrotado por dentro. Imagina por un momento cómo sería aplicar esta calma en tu propia vida. No necesitas enfrentar un duelo con espada para librar batallas internas. Basta con mirar cualquier conflicto cotidiano, una discusión familiar, un desacuerdo en el trabajo, un comentario que te hiere, una crítica que no esperabas. En todos esos momentos, tus emociones se activan. Tu mente se acelera, tu cuerpo se tensa, y justo ahí, sin que te des cuenta, puedes perder la claridad. Pero si logras reconocer lo que sientes sin convertirte en eso que sientes, algo cambia. Un nuevo espacio aparece dentro de ti. Un espacio en el que tienes la posibilidad real de elegir tu respuesta en lugar de reaccionar impulsivamente. Musashi llamaba a esto tomar distancia emocional. No se trata de volverte frío, ni de reprimir lo que sientes, ni de ignorar tus emociones. Se trata de observarlas sin ser arrastrado por ellas, como si te convertirás en un espectador de tu propio interior. Cuando permites esa distancia,
tu mente deja de confundirse con la emoción. Ya no dices, soy la ira, sino, estoy sintiendo ira. Ya no dices, soy la frustración, sino, estoy sintiendo frustración. Y esa diferencia es enorme, porque la emoción deja de gobernarte y tú recuperas el control. Esta distancia emocional era solo el primer paso. Musashi sabía que para mantener la calma no bastaba con observar. También debía anticiparse. Sabía que las personas se comportan de maneras predecibles bajo presión. Sabía que la impaciencia revela debilidad, que la soberbia genera errores, que el miedo paraliza, que la ansiedad nubla el juicio. Por eso analizaba a sus enemigos antes del combate, los estudiaba, veía cómo se movían, cómo hablaban, cómo reaccionaban a la tensión. Para Musashi, cada detalle era un mapa, y ese mapa le permitía adelantarse a los movimientos del otro incluso antes de que ocurrieran. Pero lo más fascinante es que él aplicaba esta anticipación tan bien consigo mismo. Observaba sus propias tendencias, sus propios impulsos, sus propias reacciones. Sabía cuándo podía perder el control y se preparaba para evitarlo. Sabía que la mente puede traicionarte si no la conoces. Por eso entrenaba su respiración, porque entendía que la respiración es el puente entre el cuerpo y la mente. Cuando respiras rápido, la mente se agita. Cuando respiras lento, la mente se calma. Y él transformó ese conocimiento en una herramienta de precisión. Antes de cada decisión importante, tomaba una respiración profunda, pausada, consciente. Ese simple acto lo devolvía al centro. Hoy la ciencia confirma lo que él sabía hace siglos. Una respiración controlada activa el sistema que calma el cuerpo, baja la tensión y aclara el pensamiento. Pero Musashi, donde cualquier comentario puede encender un conflicto, donde una crítica puede arruinar un día entero, donde la presión laboral o familiar puede desgastar la energía mental de cualquiera. Y sin embargo, los mismos principios que usó Musashi pueden aplicarse en cada uno de esos momentos. Lo que cambian son las circunstancias, no la naturaleza humana. Cuando te encuentras atrapado en una discusión, uno de los mayores peligros es pensar que tienes que ganar. Esa necesidad de tener la razón, esa urgencia de demostrar que el otro está equivocado, es la que alimenta el conflicto y lo hace crecer. Musashi no peleaba para ganar en el sentido superficial. Peleaba para sobrevivir, peleaba para mantener su propósito, peleaba para no perder su claridad. Entendía que la victoria real no siempre consiste en derrotar al otro, sino en no ser derrotado por tus propias emociones. Ese es el triunfo más grande, mantener tu paz interior aun cuando el exterior está en llamas. Musashi sabía que, para lograr esto, la respiración era su aliada más poderosa. En momentos de tensión, el cuerpo tiende a acelerarse, el corazón late más rápido, los músculos se tensan y el pensamiento se vuelve menos claro. Pero algo tan simple como inhalar profundamente y exhalar con calma puede revertir ese estado. La respiración no es solo un acto fisiológico, es un mecanismo de control emocional. Cuando respiras lento, envías una señal a tu cerebro diciéndole que no hay peligro inmediato, que puede relajarse, que puede pensar con claridad. Musashi usaba este conocimiento como un arma silenciosa. Lo fascinante de su enfoque es que no dependía de la suerte ni de la inspiración del momento. Dependía de hábitos construidos con disciplina. Se entrenó a sí mismo para que, en situaciones de tensión, su primera reacción fuera respirar y observar. Esto le permitía tomar decisiones con la cabeza fría mientras su oponente actuaba con la cabeza caliente. Y eso cambiaba la balanza del combate incluso antes del primer movimiento. El enemigo quedaba atrapado en sus emociones, Musashi en su claridad. Muchos historiadores cuentan que su duelo más famoso, el que tuvo contra Sasaki Kojiro, fue un ejemplo perfecto de este principio. Kojiro era un maestro de la espada, reconocido por su velocidad y su precisión. Era un hombre orgulloso, seguro de sí mismo, temido por muchos,
pero Musashi no lo enfrentó con prisa ni con miedo. Llegó tarde a propósito, descolocando por completo a su rival. Mientras Kojiro se consumía en su ira e impaciencia, Musashi se mantuvo sereno. Para cuando la pelea comenzó, Kojiro ya estaba emocionalmente derrotado. Muchos ven ese duelo como una muestra de estrategia externa, pero la verdad es que fue una manifestación de dominio interno. Musashi entendía que el descontrol emocional es una debilidad más grande que cualquier fallo técnico. Sabía que un hombre que actúa desde la ira piensa menos, evalúa menos, calcula menos, y en un combate donde un solo error puede significar la muerte, esa desventaja es fatal. Por eso él entrenaba la calma como otros entrenaban la fuerza. En el mundo actual, aunque no tengamos espadas, sí enfrentamos momentos donde una palabra mal dicha puede destruir una relación, donde una emoción intensa puede hacernos tomar decisiones impulsivas, donde un ataque verbal puede hacernos perder el control. En esos momentos, la técnica de Musashi sigue siendo igual de poderosa. Respirar, observar, tomar distancia emocional, recordar el propósito, no dejarse arrastrar por el impulso, ser dueño de la respuesta. Esa es la espada moderna. Imagina por un momento que en tu próxima discusión aplicas este principio, que en vez de contestar al instante, haces una pausa, que en vez de reaccionar, eliges, que en vez de subir el tono, bajas el ritmo, que en vez de responder desde la emoción, respondes desde la claridad. Esa sola decisión puede cambiar por completo el resultado de la conversación. Puede evitar conflictos innecesarios, puede salvar relaciones, puede evitar malentendidos, puede proteger tu paz interior. Y lo más importante, puede convertirte en alguien que no se doblega ante la tormenta. La calma no es debilidad, es control, es poder, es sabiduría en acción. Los que no entienden esto creen que en una discusión gana el que habla más fuerte. Pero los que han estudiado la mente humana saben que gana el que siente menos necesidad de demostrar nada. Esa es la verdadera libertad emocional. No depender del ruido del otro para saber quién eres. La vida te va a poner a prueba una y otra vez. Habrá momentos donde las palabras duelan, donde las personas te decepcionen, donde el estrés te supere, donde los problemas parezcan demasiado pesados. Pero si entrenas esta calma, poco a poco descubrirás algo extraordinario. No es el mundo el que determina tu paz, eres tú. Y ese descubrimiento cambia la vida de cualquiera. A medida que Musashi profundizaba en el arte del dominio interior, comenzó a entender algo que pocos guerreros veían con claridad. La batalla no empieza cuando el enemigo alza la espada, sino cuando tú permites que tus emociones dicten tus movimientos. Por eso repetía una idea que para muchos resultaba desconcertante. El enemigo no está afuera, sino adentro. Y cuanto más observamos la vida cotidiana, más sentido cobra esa frase. No necesitas que alguien te ataque para sentirte en guerra. Basta con que un pensamiento negativo aparezca para iniciar un conflicto interno. La mente puede ser un santuario o un campo minado, dependiendo de qué tanto la conozcas. Musashi dedicó años enteros a estudiar esa frontera delicada entre lo que sientes y lo que haces. No veía sus emociones como un problema, sino como señales que debía interpretar. Sabía que el miedo puede proteger si lo entiendes, pero paraliza si lo obedeces ciegamente. Sabía que la ira puede dar energía si la canalizas, pero destruye si la dejas tomar el mando. Sabía que la tristeza puede enseñar, pero si se apodera de ti, nubla todo. Por eso entrenaba para reconocer lo que sentía sin convertirse en ello, como un guerrero que mira el fuego sin poner la mano dentro. En la vida moderna, la mayoría de los conflictos que vivimos no son externos, sino internos. No son discusiones con otras personas, sino discusiones con nosotros mismos. Es ese diálogo constante que tenemos en la mente,
y que muchas veces nos separa de la calma. Pensamos demasiado, reaccionamos demasiado rápido, interpretamos más de lo necesario y todo eso genera tensión. Ahí es donde la filosofía de Musashi se vuelve una guía invaluable. Él sabía que el primer paso para ganar el control de una situación es ganar el control de uno mismo, y eso empieza por silenciar el ruido interior. Pero silenciar no significa apagar. Musashi no buscaba eliminar sus emociones, sino comprenderlas lo suficiente para que no lo dominaran. Por eso se volvió un maestro en la observación interna. Podía sentir la adrenalina en su pecho sin perder claridad. Podía percibir la tensión de sus músculos sin apresurarse. Podía notar la urgencia del momento sin dejar que la urgencia definiera su movimiento. Esa capacidad de estar dentro del conflicto sin dejar que el conflicto entrara en él era lo que lo convertía en un rival impenetrable. En sus escritos, Musashi explica que el guerrero debe ser como el agua, capaz de adaptarse a cualquier forma, pero con la fuerza suficiente para cortar la piedra si es necesario. El agua no se pelea con nada, simplemente fluye, se desplaza con serenidad, pero tiene poder, y esa es la metáfora perfecta para describir la calma que él practicaba. No era una calma rígida, sino flexible. No era una calma forzada, sino consciente. No era una calma fría, sino lúcida. Una calma que no se rompía porque no dependía de las circunstancias, sino de su estado interior. A menudo, en una discusión moderna, las personas se sienten obligadas a responder rápido, como si el silencio fuera una señal de debilidad. Pero Musashi sabía que el silencio es un arma estratégica. Cuando guardas silencio, no te precipitas. No reaccionas desde la emoción. Le niegas al otro el control de tu ritmo. Y eso, aunque no lo parezca, cambia el equilibrio del diálogo. El que controla el ritmo controla la intensidad del conflicto, y el que controla la intensidad controla la situación. El silencio establece un espacio entre la emoción que sientes y la acción que decides. Ese espacio es pequeño pero poderoso. Es lo que te permite pensar antes de hablar, observar antes de moverte, elegir antes de reaccionar. Musashi cultivó ese espacio con la paciencia de un artesano. Cada respiración era un recordatorio de que el mundo exterior no debía dictar su interior. Cada confrontación era una prueba para poner en práctica ese dominio. Cada victoria era una confirmación de que la calma vale más que la fuerza. Cuando alguien te ataca, verbalmente o te provoca, suele esperar una reacción inmediata. De hecho, muchas provocaciones se basan precisamente en eso, en despertar una respuesta impulsiva. Si respondes desde la emoción, pierdes claridad. Si respondes desde el impulso, pierdes control. Pero si respondes desde la calma, cambias por completo el resultado. La otra persona se desconcierta porque no obtiene lo que esperaba. Tú te fortaleces porque recuperas tu centro. La situación cambia porque tú cambias. Musashi entendió que la calma es el verdadero poder porque es el único estado en el que puedes ver la realidad tal como es. Cuando las emociones son intensas, la percepción se distorsiona. Interpretas peor, piensas peor, decides peor. La mente se nubla y la situación parece más grande o más grave de lo que realmente es. Pero la calma actúa como un filtro. Te permite ver lo que está pasando sin exagerarlo, sin deformarlo, sin añadirle peso emocional innecesario. Y esa claridad es lo que te da ventaja. Por eso, en sus duelos, Musashi parecía ver movimientos antes de que sucedieran. No era magia, era percepción pura. Su mente era lo suficientemente tranquila como para captar detalles que sus oponentes pasaban por alto. El temblor de un hombro, el cambio en la respiración del adversario, la tensión en su mandíbula, el desplazamiento del peso en sus piernas. Cada gesto le hablaba y él escuchaba. Y mientras el otro actuaba desde la presión, Musashi actuaba desde la estrategia. Esa diferencia en una confrontación real es todo. Hoy en día, aunque no enfrentamos duelos con espadas, sí enfrentamos tensiones emocionales que pueden ser igual de intensas.
problemas económicos, discusiones familiares, conflictos laborales, relaciones complicadas. Todo eso puede desencadenar emociones fuertes que nublan nuestra capacidad de ver con claridad. Y justo en esos momentos, los principios de Musashi se vuelven herramientas modernas. La distancia emocional, la anticipación, la respiración consciente y el propósito claro pueden transformar cómo vives cada uno de esos desafíos. Musashi también sabía que la calma no significa quedar inmóvil. La calma es acción con conciencia. Puedes moverte pero sin prisa. Puedes hablar pero sin perder el centro. Puedes decidir pero sin presión interna. Esta idea es fundamental. La calma no es quietud, es control. Control del pensamiento, control de la emoción, control del movimiento. Y ese control se entrena todos los días. Musashi entendía que cada experiencia, por pequeña que fuera, era un entrenamiento para la mente. No necesitaba un duelo para practicar su calma, la practicaba al caminar, al comer, al observar la naturaleza o incluso al estar solo. Vivía en un estado continuo de presencia, una atención profunda a su interior y su entorno. Esto le permitía detectar cualquier fluctuación emocional antes de que se volviera demasiado grande. No esperaba a estar en medio del conflicto para controlar su mente, lo hacía mucho antes, cuando todo estaba en calma, porque sabía que la mente se afila en la quietud, no en la tormenta. Muchos creen que la calma solo se practica cuando hay problemas, pero Musashi sabía que es al revés. Practicas la calma cuando no la necesitas, para poder usarla cuando sí la necesitas.